Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 4 de noviembre. Estamos retomando nuestro día Coyavín, iniciando muy temprano en la mañana con nuestro tiempo devocional. Pero recuerden que igualmente nos vemos al mediodía en el tiempo de intercesión, que es igual virtual al mediodía por Google Meets. Y estaremos cerrando este día maravilloso en nuestros tiempos de alabanza presenciales, a las 5 de la tarde en Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Una vez más les animo a que se puedan programar para que nos acompañen en esos tiempos tan especiales que nos acercan más a Dios, que fortalecen nuestra comunión con Él. Y bueno, vamos a retomar el tema que hemos estado abordando en las últimas semanas, que hemos denominado estén siempre alegres, recordando algo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Algo concreto, sencillo al grano, pero muy profundo en lo que hemos venido eh, meditando y reflexionando en las últimas semanas. Dice, estén siempre gozosos en todo momento, en toda circunstancia, pase lo que pase, dice la palabra de Dios, estén siempre gozosos. Y lo que nos hemos preguntado hasta el momento es, ¿cómo podríamos atender a ese llamado de la Biblia de estar siempre gozosos, eh, comprendiendo las dinámicas de la vida a las cuales nos enfrentamos permanentemente como seres humanos? Los altos, los bajos, los tropiezos, las caídas, las dificultades, las malas noticias. Podríamos estar alegres algunas veces, pero la Biblia nos dice siempre. Y entonces, una vez más, ratificamos y reiteramos algo que hemos dicho ya varias veces en estas semanas, y es que hay un gozo natural, y ese gozo natural o humano eh, tiene que ver con la respuesta a un acontecimiento, con la respuesta a un suceso. Eso quiere decir que si ese suceso es favorable, pues entonces el gozo va a aparecer. Eso en términos naturales, estrictamente terrenales, humanos. Pero resulta que hay otro tipo de gozo, que es el gozo que proviene del Señor, el gozo espiritual. Y este gozo espiritual no es la respuesta a un acontecimiento, a un hecho particular. Este gozo es la respuesta a una persona y es la presencia de Dios con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros y en nosotros, mientras su presencia nos habite, nos llene, podemos estar gozosos todo el tiempo, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de la presencia de Dios con nosotros, de que Él está a nuestro lado. Y por eso podemos estar gozosos en cualquier situación. Pero además de esto, hemos hablado también de algunos aspectos, de algunos factores que debemos cuidar para preservar ese gozo del que nos habla el apóstol Pablo. En primer lugar, la primera semana hablamos acerca de orar sin cesar. En otras palabras, no dejar de orar. Hemos dicho que hay un tiempo para todo, como decía Salomón, pero la oración es para todo tiempo. Hay un tiempo para reír, para llorar, para nacer, para morir. Claro, hay un tiempo para cada cosa, pero la oración es para todo tipo de momento. No podemos dejar de orar. Hay una necesidad de orar y de hacerlo permanentemente. En segundo lugar, hablamos de dar gracias en todo, no por todo, sino en todo, desde cualquier situación, desde cualquier circunstancia, desde cualquier tipo de momento, desde allí agradecemos creyendo en la soberanía de Dios, creyendo en que Dios siempre tiene el control y que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. En tercer lugar, hablamos de no apagar el espíritu, no contristar al espíritu. Él está con nosotros,
todos los días, Él no se va a ir, fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero indudablemente hay actitudes, hábitos, conductas, palabras, expresiones que terminan apagando la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En cuarto lugar, hablamos de no menospreciar las profecías. Las profecías no tienen que ver con las adivinanzas, no tiene que ver con las especulaciones acerca del futuro. Las profecías, bíblicamente hablando, tienen que ver con la palabra de Dios, no menospreciar su palabra. Y la semana anterior, bueno, la última semana que tuvimos el día Coyavín, estuvimos hablando de examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo, tener el discernimiento suficiente para mirar cada cosa, para juzgar cada cosa, para no dejarnos impresionar, obnubilar con los ofrecimientos que hay en este tiempo y al final retener lo bueno, quedarnos con lo bueno. La inclinación de las personas, decíamos, es a retener lo malo. Se vuelven museos de lo malo, de la antigua vida, del dolor, de los resentimientos, de la amargura. Dice el Señor, retengan lo bueno, quédense con lo bueno, sepan vivir de esa manera. Y hoy vamos a finalizar con esta temática y vamos a ver otro punto muy importante, otro principio del cual nos habla el apóstol Pablo, que tiene que ver con una decisión radical que nosotros tenemos que tomar de distanciarnos o de apartarnos de todo aquello que eventualmente pueda convertirse en un estorbo o en un obstáculo para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida y también de aquellas cosas que puedan apagar este gozo que proviene del Espíritu. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:22. Miren lo que dice la palabra de Dios. Absteneos de toda especie de mal. Bueno, ahí nos vamos a concentrar en esta mañana. Absténganse de toda clase o de toda especie de mal. Este término abstenerse que encontramos aquí en el versículo 22 y con el que vamos a concluir nuestra temática, tiene que ver con apartarse. Lo que Pablo nos está diciendo es apártense de todo lo malo. Apártense de toda especie de mal. Y esto tiene que ver con el llamado que Dios nos hace a tomar distancia de aquellas cosas que no provienen de Él, de aquellas cosas que nos enferman, que estropean la obra de Dios en nosotros y que finalmente nos separan de Él, que afectan o van minando nuestra comunión con Dios. Y naturalmente, esto que estamos viendo aquí no es una decisión sencilla, porque muchas de las cosas de las cuales tenemos que apartarnos se han vuelto muy familiares para nosotros, se han vuelto parte de nuestro paisaje, de nuestra cotidianidad y seguramente se han convertido en hábitos, en costumbres, en creencias que han echado raíces en nuestra vida. Cosas que ya se han vuelto parte de nuestro día a día. Y entonces Dios de repente viene y nos dice, apártense de todo ello. Apártense de toda especie de mal. Nosotros estamos llamados a tomar distancia de actitudes, de personas, de pensamientos, de conductas que nos hacen daño y que interfieren en nuestra comunión con Dios. Y muchas veces ocurre que nosotros sabemos de qué cosa nos tenemos que apartar, sabemos de qué cosa nos tenemos que alejar y lo hacemos, pero como que dejamos una pequeña puerta abierta. ¿Me entienden esto? Dejamos una pequeñita puerta abierta y resulta que esa puerta abierta se convierte pues en el pretexto para estar regresando una y otra vez a las mismas cosas.
donde el gozo pues se termina apagando, se termina esfumando por cuanto se afecta nuestra comunión con Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence y nos redarguye. El Espíritu Santo nos habla y nos indica y nos dice por allí no es. Eso no está bien. Pero a veces, por decirlo de esta manera, nos vamos haciendo como los locos al testimonio del Espíritu Santo y vamos mirando hacia otra parte o nos hacemos los de oídos sordos. Pero sabemos de qué cosas tenemos que tomar distancia. Eso significa abstenerse, tomar distancia, separarse de ideas, pensamientos, creencias, hábitos, lugares, personas, conductas que no nos hacen bien. Recuerden lo que también nos dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, decía también Pablo, pero no todas me edifican y yo no me voy a dejar dominar por estas cosas. Pero, como decíamos, muchas de estas cosas de las que nos tenemos que separar se han vuelto muy familiares para nosotros, se han vuelto parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad y necesitamos tomar una decisión radical de hacerlas a un lado para seguir avanzando en la carrera. Miren ustedes lo importante que fue el abstenerse o el apartarse para un hombre como Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, Dios le hace una promesa extraordinaria a Abraham, de ser padre de multitudes, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, la arena del mar. Promesas extraordinarias le hizo Dios a este hombre. Pero el punto de partida para que esta promesa pudiera cumplirse, materializarse en la vida de Abraham, fue su separación, la separación del lugar donde él estaba. ¿Recuerdan? Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Para Abraham, salir de su tierra y de su parentela no era simplemente abandonar un espacio, una ubicación geográfica, sino también abandonar y separarse de un sistema de creencias, de una cultura llena de idolatría, de una cantidad de costumbres que estaban muy arraigadas en él, seguramente, pero que ahora ya no hacían parte de lo que Dios quería para este hombre. Seguramente ese era el contexto conocido para él, lo más familiar, como decíamos ahora. Estos hábitos, estas formas de vida eran lo más normal, lo más común, lo corriente allá en Ur de los Caldeos. Pero Dios le dice, esta es mi promesa, sal de allí, toma distancia de estas cosas. No era solamente salir de un lugar, era abandonar la cultura, las creencias, la idolatría, los hábitos de Ur de los Caldeos. La promesa no se iba a cumplir allí en ese lugar si no había una separación. Si Abraham no se apartaba de aquellas cosas, pues esto simplemente no podía compaginar con el propósito de Dios para la vida de este hombre. Y lo mismo ocurre con nosotros. Es de esto que nos está hablando aquí la Biblia. Absténganse de toda especie de mal. Tomen distancia de las cosas que no están bien, que seguramente son permitidas y lícitas para todo el mundo y son lo más común en este tiempo, pero que no compaginan con el propósito de Dios para nosotros. Absténganse de eso, aléjense de eso, apártense de eso. Pero para complementar un poco lo que estamos diciendo, quiero que vayamos a otro pasaje muy conocido por nosotros que refuerza esta idea que nos comparte Pablo. Miren lo que dice Romanos 12:2, una parte de este versículo. Dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse aquí tiene la idea de adoptar la misma forma,
no adopten la forma de este siglo, de este tiempo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se adapten a este siglo, dice Pablo también. No tomen la forma de este siglo. Cuando no nos abstenemos, no nos separamos, no nos distanciamos, lo que termina ocurriendo es que nos vamos conformando al entorno. Vamos adoptando la misma forma del entorno. Nuestro corazón se adapta a las mismas conductas y a las mismas costumbres de este mundo. Ahora, es importante entender aquí lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, o bueno, más precisamente la oración que Jesús hace por sus discípulos en Juan 17. El Señor dice, Padre, ellos están en el mundo, no los quites de allí, ellos tienen que estar allí, pero guárdalos del mal. En otras palabras, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, no son del mundo, no viven como el mundo vive, no piensan como el mundo piensa. Abstenerse o separarse no es que nos vamos a ir a vivir a otro planeta, los creyentes, ¿cierto? O a una burbuja, no, de ninguna manera, por supuesto que no. Estamos en el mundo, inevitablemente, cuando vamos al colegio, a la universidad, al trabajo, en la comunidad donde estamos en el mundo, pero no adoptamos la forma del mundo. Nos apartamos de las costumbres, las creencias, los hábitos del mundo. No nos conformamos, no adoptamos la forma del mundo. Al contrario, nos abstenemos de esas cosas, de lo que es lícito, pero que no nos conviene y no nos edifica. Miren que la invitación de Pablo aquí en Romanos es, dice, no se conformen, no se adapten al mundo, al contrario, vivan una transformación. Cuando yo no me abstengo, cuando yo no me aparto, yo no puedo ser transformado. Yo no puedo experimentar esa transformación. Dios nos va atrayendo, restaurando, transformando, pero cuando nosotros no vivimos esta separación, entonces rápidamente el corazón se adapta al entorno y toma una forma completamente distinta, alejada de su creador y su propósito. Esta transformación ocurre cuando tomamos distancia de esas cosas, cuando nos alejamos de las personas, de los lugares, de las costumbres, de las creencias, que sabemos que nos van llevando una y otra vez al mismo punto. Miren que esto no se trata, la vida espiritual no consiste en una fórmula o en una receta, en un paso a paso. Esto consiste más bien en una decisión radical de apartarnos, de tomar distancia de toda especie de mal, de no seguir actuando y pensando como piensa todo el mundo, de no seguir aferrados a las mismas cosas, para no estar volviendo una y otra vez a lo mismo. Hay muchas cosas que nos permitimos, hay muchas cosas con las cuales somos condescendientes y que nos hacen daño y que nos enferman. Esta falta de separación, sin duda, pone en riesgo la obra de Dios en nosotros, el proceso de restauración que Dios puede hacer y quiere hacer en nuestra vida, porque nos desconecta de Él, de toda la riqueza que hay en su presencia. Entre más distancia nosotros tomemos del molde del mundo, de la vieja naturaleza, de nuestro pasado, de lo que un día fuimos e hicimos, pues más cerca estaremos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Más cerca estaremos del cumplimiento de sus promesas, de sus planes para nuestra vida. Entonces, miren qué importante esto. A veces por la falta de separación, de tomar distancia de estas cosas, del pasado, de la vieja naturaleza, de los esquemas, de las tradiciones del ayer,
pues también el gozo se va fugando, se va yendo. Claro, inevitablemente. Pablo nos dice hoy, absténganse, sepárense, distánciense de toda clase de mal. Así también vamos a preservar este gozo y esta alegría que solamente Dios pone en el corazón. Y para cerrar todo esto que hemos dicho en las últimas semanas, este es nuestro sexto tema. Para cerrar todo esto, yo quiero que recordemos eh, algo que Dios le dice a Nehemías. El Señor le dice a Nehemías, no estén tristes, el gozo del Señor es su fortaleza. Y con eso quisiera cerrar este tiempo. No estén tristes, el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo que no se termina, ese gozo que nada ni nadie puede afectar, ese gozo que está en Él está la plenitud del gozo. Y ese gozo es nuestra fortaleza. El Señor es una fuente de gozo, de alegría interminable, inagotable. Y cuando experimentamos ese gozo, esa es nuestra fortaleza. Hay fuerza en el gozo del Señor. Él quiere y Él nos llama a estar gozosos todo el tiempo, por ende, a estar fortalecidos todo el tiempo. Nosotros no estamos gozosos por lo que pasa alrededor, porque las cosas salen o no salen como lo planeamos. Nosotros estamos gozosos porque nuestro Dios no cambia, porque Él es el mismo, porque su palabra no cambia, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ese es el motivo de nuestro gozo y de nuestra fortaleza. Abstengámonos entonces de toda especie de mal, distanciémonos de esas cosas que son lícitas, pero no nos convienen, no nos edifican y que hacen parte de lo que un día fuimos, pero ahora Dios nos está llamando a una nueva vida. Y pensando en esto, quiero invitarles a orar para que finalicemos este tiempo devocional. Padre bueno, hoy te agradecemos por tu palabra, por todo lo que has hablado a nuestra vida a lo largo de las últimas semanas con esta temática. Estén siempre alegres. Y hoy, de manera especial, te pedimos que nos permitas ser hombres y mujeres de oración, que oran sin cesar. Que entendamos, Señor, nuestra necesidad de orar siempre y no desmayar. Hoy también, Señor, te damos gracias en todo, independiente de las cosas que estemos viviendo. Hoy te agradecemos porque reconocemos que tenemos un Dios soberano. Hoy te pedimos a ti también, Espíritu Santo, que avives, que enciendas el fuego en nuestro corazón, que nos perdones si te hemos contristado o apagado, pero que vuelvas a encender la llama en nosotros. No nos permitas, Señor, menospreciar tu palabra. Guárdanos de tenerla en poco y ayúdanos, danos el discernimiento, Señor, para examinarlo todo y retener lo bueno. Y asimismo, Dios, con base en lo que hoy has hablado a nuestra vida, permítenos tomar distancia de estas cosas que seguramente son permitidas para muchos, que seguramente son lo habitual, lo común en este siglo, pero que no se ajustan al modelo y al plan que tú tienes para con nosotros. Para Abraham fue fundamental salir, apartarse de Ur de los Caldeos. Seguramente nosotros no tendremos que salir de un lugar, pero sí de muchas creencias, de hábitos, de actitudes, de cosas que están muy arraigadas a nuestro corazón, que se han vuelto muy familiares, muy cotidianas para nosotros, pero que nos alejan de ti, que nos alejan, nos separan de la comunión contigo. Hoy yo te ruego, Señor, que nos des el valor para estar firmes y no volver a las cosas que nos enferman, que nos hacen daño, aquellas cosas, Señor, que no nos permiten permanecer y habitar en tu presencia. Hoy yo te doy gracias desde aquí por la vida de cada uno de estos tus hijos y yo te ruego que tu gozo, el gozo del Señor, sea su fortaleza.
que el ánimo de ellos no decaiga, que la alegría de sus corazones no cese, Señor, sino que por el contrario, ellos encuentren en ti una fuente inagotable de gozo y por ende también de fortaleza. Hoy, Señor, a estos tus hijos, tú les dices, como le dijiste a Nehemías, no estén tristes, el gozo del Señor es su fortaleza. Hoy te alabamos y te bendecimos y colocamos nuestras vidas y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, estimada familia, una vez más gracias a todos por acompañarnos, por conectarse con nosotros a este tiempo y les recuerdo, ya estamos acercándonos al gran día, a nuestro cumpleaños de Jesús. Este año, el evento del cumpleaños de Jesús será la apertura de la Navidad, el domingo 30 de noviembre. Allí les esperamos sin falta a ustedes, a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de estudio, a todo el mundo. Si por alguna razón usted todavía no tiene las boletas, acérquese al distrito, por favor. Esta semana asegure de una vez sus boletas, sus invitaciones y haga su listica. Siga pensando en quién más puede invitar, porque vamos a pasar un tiempo espectacular de apertura para la Navidad en este año aquí en Ocaña. Recuerden, domingo 30 de noviembre en el auditorio de Bellas Artes. Ahí nos veremos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales. Un gran abrazo de cariño para todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Presencia.